A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que somos capaces de dar grandes pasos y que ya no se trata de conquistar, sino evolucionar. Que detrás de cada logro, cada avance, hay un corazón determinado a no rendirse. Hemos aprendido que solo juntos podemos hacer la diferencia y que la enseñanza es clave, pero inspirar es poderoso. Hemos aprendido que la diversidad de pensamiento es realmente lo que nos hace únicos. Que el éxito de verdad está en poder compartir todo lo que sabemos. Porque transformar al mundo tiene su ciencia. Inspira, potencia, transforma. Harrisburg University. En Banco Solidario valoramos lo que hace único a cada ser humano. Respetamos las características de las personas, sus diferentes situaciones y las hacemos parte de nuestro aprendizaje y crecimiento. Llevamos en nuestro ADN la diversidad, inclusión y equidad. Y esto nos impulsa a seguir adelante para acompañar a quienes trabajan por un futuro mejor, ofreciéndoles productos y servicios adecuados a sus necesidades. Estamos orgullosos de la representación de las mujeres en nuestra institución. Ellas constituyen 62% de nuestro personal y gracias a su desempeño accedieron a 85% de las promociones internas en el último año. Revisamos las políticas, procesos y normativas internas. Capacitamos a nuestro personal para fomentar una cultura inclusiva y minimizar sesgos inconscientes. Creamos la Academia Mujer Líder Solidario, que promueve la igualdad de oportunidades para toda nuestra gente. Se trata de un proyecto de formación para las futuras líderes de nuestra organización, mujeres valiosas, inteligentes, empoderadas, que encaminarán nuevas acciones con su talento y capacidad de trabajo colaborativo para potenciar el crecimiento y la historia del banco. Nos adherimos a los principios para el empoderamiento de la mujer de las Naciones Unidas y a la Alianza Financiera por la Mujer. Somos la primera empresa no multinacional con más de 500 colaboradores en la lista de mejores lugares para trabajar para mujeres de Great Place to Work. Nos acercamos a nuestras clientas para entender sus prioridades, aspiraciones, temores y necesidades. Nuestro compromiso es profundo. Seguiremos trabajando en prácticas que fortalezcan nuestra cultura y nos consoliden como una organización genuinamente comprometida con la diversidad, la inclusión y la equidad de género, porque creemos firmemente que cuando una mujer cumple sus metas, ganamos todos. El Women Economic Forum Ecuador nos deja como aprendizaje experiencias, mejores prácticas y reflexiones que nos guían en este momento histórico de la reactivación económica y social de la región. Sigue con nosotros e inspírate en las reflexiones del empoderamiento económico de las mujeres en el centro de las discusiones económicas, con Silvia Hernández de Costa Rica y Cristina Reyes de Ecuador. Un espacio moderado por Esmeralda Martínez de México. Muy buenos días, estimados amigos. Sean todos bienvenidos a esta mesa de análisis. Estamos hoy con el tema Empoderamiento económico de las mujeres en el centro de las discusiones económicas. Y déjenme comentarles que tenemos a dos invitadas de lujo, a nuestras estimadas Silvia Hernández
y nuestra estimada Cristina Reyes. Entonces, realmente congratuladas, ¿verdad? Aquí dentro de Ecuador, de recibir a dos majestuosas mujeres que son ejemplo para muchas otras a nivel internacional. Y el día de hoy pues vamos a estar abordando un tema importantísimo. Déjenme primero de presentárselas para que ustedes sepan quiénes nos están acompañando y por qué les comentamos esto que es de resaltar. Nuestra estimada Silvia Hernández de Costa Rica, ella es presidenta de la Asamblea Legislativa, ex viceministra de Planificación Nacional y Política Económica, ha desempeñado roles en el sector público, organismos internacionales e instituciones académicas, liderando proyectos de competitividad e innovación. Reconocida internacionalmente como líder de la próxima generación y mujer líder de América. Economista de profesión, máster en estudios de desarrollo del Institute of Social Studies de La Haya, en Holanda. Cuenta con una amplia formación académica en prestigiosas universidades, entre ellas Harvard Extension School y The World Bank Institute. De igual manera, en el Centro de Formación de la OIT, INCAE, Flaxo y CEPAL. Es autora de numerosos artículos de opinión y columnista en diferentes medios de opinión. Bienvenida, querida Silvia. ¿Quieres saludar brevemente? Muchísimas gracias, Esmeralda. Un honor, un privilegio compartir este panel con Cristina y con usted en la moderación. Agradecerle desde luego a WEF Ecuador por la invitación, pero sobre todo por la posibilidad de llevar adelante estas discusiones tan necesarias, sobre todo ahora saliendo o atravesando el tema de la pandemia. Perfecto, muchas gracias, estimada Silvia. Ahora vamos a presentarles a nuestra querida Cristina Reyes. Cristina Reyes es parlamentaria andina por el Partido Social Cristiano durante el periodo 2021-2025, 2 veces asambleísta, siendo su último periodo asambleísta nacional, alcanzando la 3ª votación más alta a nivel nacional y siendo escogida como 3ª vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional y ex asambleísta constituyente y ex concejal de Guayaquil. Ha trabajado en iniciativas en defensa de la libertad de expresión, derechos de los trabajadores, mujeres, jóvenes, seguridad social y jubilados. También ha impulsado iniciativas de lucha contra la corrupción y una profunda reforma laboral. Es directora de la Fundación Destino Libertad. Bienvenida, querida Cristina. ¿Quieres saludar brevemente a nuestro público, por favor? Tu micrófono, Cristina, está apagado, por favor. Claro que sí, Esmeralda, muy complacida de esta invitación. Gracias al Women Economic Forum por permitirme, junto a Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Nacional de Costa Rica, y con valiosísimas mujeres, participar de este foro de prestigio mundial. Creo que es muy importante sentar las voces de la importancia del empoderamiento económico de nuestras mujeres, porque un país, una sociedad que le da la espalda está condenado al abismo. Muchas gracias, querida Cristina. Muy bien, pues vamos a iniciar, queridos amigos. Les comentamos que nuestra estimada Silvia y Cristina van a estar contestando algunas preguntas importantísimas y sobre todo basándonos en su experiencia, basándonos en la gran labor que ha llevado cada una a nivel nacional e internacional. Es por ello que vamos a iniciar con nuestra estimada Silvia. Querida Silvia, ¿qué relación guarda el empoderamiento económico de la mujer con la igualdad de género? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, así como a la erradicación de la pobreza, al crecimiento económico y otros elementos prioritarios si queremos buscar esa equidad ascendente.
El empoderamiento económico de las mujeres les permite o nos permite a las mujeres esa capacidad de asegurar trabajos decentes, acumular bienes, acceder a financiamiento, influenciar en instituciones y en políticas públicas que determinan tanto el crecimiento como en el desarrollo. Sin embargo, el punto que yo quisiera posicionar esta mañana, en el día de hoy y con este título tan poderoso, es cómo llevar esta discusión a esas audiencias o a esas narrativas en las que todavía no las hemos llevado. Estamos muy familiarizados con los diagnósticos, los datos, los indicadores sobre el tema, pero todavía no estamos instalándonos en audiencias que queremos llegar. ¿Y eso qué significa? Que el tema del empoderamiento económico de las mujeres, analizar los obstáculos, sus oportunidades, pasa por hablar de las discusiones que son meramente económicas, de mercado, de premercado y de posmercado. Y es lo que yo quisiera explicar para poder ampliar en audiencias y posicionar este tema donde legítimamente tiene que estar. Cuando hablamos del tema del premercado, estamos hablando de todos esos retos y esas políticas que están relacionadas con el capital humano. Uno de los temas clave para hablar de calidad es la educación, para cerrar brechas de acceso, para inspirar a la escogencia de carreras en el área conocida como STEM, que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, pero sobre todo para evitar el embarazo temprano de adolescentes, no solamente la adolescencia, pero sobre todo evitar ese embarazo temprano. Incluye también la existencia de infraestructura adecuada en enseñanza, del personal docente y de los contenidos curriculares. Cuando vamos a hablar de política en términos del mercado, entiéndase cuando ya se da la inserción o la participación laboral de las mujeres, ahí también tenemos que llevar este tema hablando de las reglas del juego. Eso implica el cumplimiento de la ley, de los tratados internacionales, de la eliminación de las leyes discriminatorias para asegurar condiciones adecuadas para que las mujeres puedan aportar al crecimiento y el desarrollo económico en igualdad de condiciones. Todavía hoy hay leyes que se desempeñan en ciertos sectores o que impiden a mujeres desempeñarse en ciertos sectores, que limitan su acceso a la herencia, al crédito y a derechos civiles. Cuando hablamos del mercado, también hablamos de condiciones de productividad, y eso es ¿qué política se hace para reducir, por ejemplo, la carga del trabajo doméstico no remunerado a través de la universalización de accesos básicos? Y aquí estamos hablando de inversión en infraestructura. Cuando se habla de presupuestos públicos para infraestructura, energía, conectividad, agua, transporte, todos son precondiciones para un avance de las mujeres para el empoderamiento económico. Aquí también se habla de otros requisitos ineludibles como es la inclusión financiera y el fomento al emprendimiento de las mujeres. Sin embargo, en la etapa del mercado, en la etapa de esa participación laboral, todavía el reto que tenemos por delante en este ámbito es el tema de impulsar un modelo de una sociedad que promueva la corresponsabilidad familiar. Entiéndase el tema de los cuidados. En el postmercado, estamos hablando de esas políticas que puedan corregir fallas del mercado. Entiéndase desigualdades que produce la economía. Por ejemplo, salarios mínimos que puedan adoptar los países. Llevar estas discusiones a las discusiones puramente económicas es vital para trascender en la política pública y poder incidir en el empoderamiento económico de las mujeres, definiendo una mejor política pública en cada una de estas etapas, del premercado como en la educación, del mercado en la vida laboral y de cerrar aquellos desequilibrios existentes que puedan surgir. Muchas gracias, querida Silvia, una aportación bastante relevante. Yo sé que ahorita con nuestra siguiente pregunta, justo para nuestra querida Cristina, vamos a ir cerrando varios aspectos y al final vamos a tener una conclusión. A todos nuestros estimados amigos que nos siguen, van a ver que esas aportaciones son de suma importancia. Muy bien, querida Cristina,
¿Qué es el empoderamiento económico de la mujer y qué se requiere para que las mujeres accedan a este? Cuando yo decía que un país que le da la espalda a sus mujeres en cuanto a inclusión económica, social, política, está condenado al abismo, es porque continúa, y esto es lo que debemos cambiar, replicando históricas relaciones desiguales de poder en nuestra sociedad, que ha llevado a muchísimas mujeres prácticamente a abandonar sus proyectos de vida y sus sueños. Entonces, para abordar este importante tema de qué es el empoderamiento económico, a mí sí me gustaría un poco que definamos qué es el poder económico para las mujeres. Y yo considero que es esa capacidad que tienen las mujeres, los seres humanos en general, de poder generar y administrar los recursos suficientes para poder asegurar su propia autonomía y para realizarse plenamente en comunidad, así como también poder incidir plenamente, con plena conciencia en todos los procesos decisionales, en la vida política, económica, en torno a las prioridades que tenemos hoy en un mundo globalizado respecto a desarrollar un mundo y una economía justa y sostenible. Creo sin duda que los movimientos feministas han logrado que poco a poco logremos alcanzar ciertas conquistas en el ámbito laboral, social, económico y político, pero aún es insuficiente. Así que por eso estamos aquí. Cuando hablamos de poder económico, sin duda tenemos que vincularlo estrechamente a los derechos económicos que tenemos las mujeres. Y cuando hablamos de derechos económicos, sin lugar a duda, tenemos que vincularlos al derecho que tenemos las mujeres, las niñas, las jóvenes en el mundo, a una educación de calidad, acceso al conocimiento, acceso a las nuevas tecnologías, tener, por supuesto, el acceso a oportunidades y a unos mercados rentables, tener la disposición de ejercer control sobre la utilización de esos ingresos. Lo que mencionaba Silvia Hernández respecto a la inclusión financiera de las mujeres y la capacidad del acceso a crédito para poder desarrollar desde pequeños emprendimientos, medianos y grandes. También, obviamente, dentro de los derechos económicos está la posibilidad de tomar las decisiones económicas de la familia y de la comunidad, incidir ya a nivel global en las políticas económicas y de desarrollo de nuestros países. Y luego también, ahora que hemos vivido una situación tan particular, tan dolorosa, sui generis, como ha sido lo de la pandemia, en el que quizá muy pocas personas podían quedarse en casa, como les decían, y que las mayores obligaciones, responsabilidades y dolores han recaído en las mujeres, también está dentro de esos derechos económicos, que las mujeres tengamos los medios de subsistencia, la capacidad de ahorro, la posibilidad de decisión en medio de estas crisis humanitarias. Yo creo que está claro que tenemos que hablar que un problema fundamental que afecta en pleno siglo XXI a nuestras mujeres y hombres, pero sobre todo con mayor dureza a las mujeres y a las niñas, es la pobreza, la marginalización y la exclusión. Y por supuesto que esta pobreza a la que están condenadas pues miles de mujeres está atada de alguna manera a estas desigualdades sociales y estructurales de las que yo he hablado. Independientemente de los contextos culturales, que obviamente están exacerbados por una división sexual del trabajo que todavía se le atribuye a las mujeres y a las niñas, estas cargas tradicionales que se les denomina intrínsecamente femeninas, atribuidas a los cuidados del hogar y de la casa, el cuidado de la familia, y en algunos casos desvalorizado, porque hay muchos estudios que si el trabajo no remunerado del hogar pudiera ser, y es en algunos estudios valorado económicamente, cuánto representa para el Producto Interno Bruto de un país. Es invalorable ese cuidado, pero muchos tienen todavía a desvalorizarlo. Y yo decía que dependiendo de esos contextos culturales, porque podríamos hablar de países como Afganistán, donde ahora un entorno de guerra y una situación geopolítica bastante dura, afectado principalmente a las niñas y a las mujeres. Quiero volver al tema de las tareas y los cuidados y esos roles que se han atribuido. Casi siempre recaen en las niñas y en las mujeres. Cuando son entornos de violencia, cuando son entornos de riesgo, por supuesto que la dependencia económica y social frente a los hombres se recrudece. En el COVID está analizado que la pérdida de los empleos ha sido fundamentalmente para las mujeres, que las cargas de la familia y las del cuidado del hogar ha recaído en las mujeres.
el tema de la teleeducación o la educación virtual ha recaído principalmente en las mujeres que han tenido que asumir, incluso a veces sin las herramientas tecnológicas, sin la debida capacitación, el cuidado y ahora la educación de los niños. Entonces, obviamente, yo sí quiero poner en contexto esto de la discriminación de género. Implica a menudo que las mujeres, cuando tienen la oportunidad de salir a ejercer un trabajo, un empleo, a lo mejor a empezar un microemprendimiento, no lo hacen en entornos seguros, bien pagados, bien remunerados. Cuando uno lo analiza también a la escala de cuántas mujeres ocupan, que tienen la suerte, mujeres que han tenido un origen social distinto y de educación y que han podido llegar a ciertos cargos dirigenciales, pues obviamente la región indica que solamente el 8% de estos comités ejecutivos o de altos cargos dirigenciales son ocupados por mujeres. Así que, bueno, lograr el empoderamiento económico de las mujeres, sin duda alguna, es una cuestión de derechos y de justicia. Y para eso, por supuesto, tenemos qué se requiere para que las mujeres accedan a este empoderamiento económico. Además, no pasa solamente por la decisión personal, aunque férreas voluntades pueden enfrentar dramáticas situaciones, pasa también por tener políticas públicas de inclusión económica, de inclusión social y que permitan que las mujeres desde sus orígenes no estén en una batalla constante contra la violencia, contra la desigualdad, contra la pobreza, sino que se generen esas garantías y esas condiciones para poder enfrentar la vida. Así que la lucha... Cristina, ahorita en nuestra siguiente intervención nos vas a seguir aportando eso, porque eso viene relacionado con la siguiente intervención que vas a tener. Muchas gracias. Perfecto, vamos a ello. Muchas gracias. Silvia, querida Silvia, en segundo lugar, desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo se puede lograr este empoderamiento económico de las mujeres? ¿Qué podemos hacer desde la Asamblea? Coméntanos, por favor. Bueno, yo quisiera llevar un hilo conductor y cuando hablamos de llevar estas discusiones al centro de las discusiones puramente económicas para incidir en una agenda que no está llegando igual, voy a hablar de esas reglas del juego, del Estado de Derecho que pasa en la discusión del mercado. Hay normativa valiosa que aún urge cambiar o implementar y quisiera explicar esto con un ejemplo en un cambio legal que casualmente he presentado para promover el empoderamiento económico de las mujeres. Y es a través de una reforma legal que garantiza la libertad de elección de empleo, modificando algunos artículos del Código de Trabajo, en este caso costarricense, que resultan abiertamente discriminatorios contra las mujeres. A muchas personas en este foro les puede sorprender escuchar que aún existen trabas legales al empoderamiento económico de las mujeres. Para poner el reto en perspectiva, un estudio reciente de ONU Mujeres y de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, reportaba que más de la mitad de países iberoamericanos carecen, en este caso, de leyes que garanticen el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. Casi 2/3 restringen la libertad de elección de empleo de las mujeres, por ejemplo, prohibiéndoles trabajar en ciertas labores que se consideran arduas o peligrosas o en ciertos horarios. Y en prácticamente todos los países de la región de América Latina, los permisos de paternidad son iguales o inferiores a 15 días. Un periodo que es francamente bajo y que hace que se reduzca la idea de que la niñez es una responsabilidad y una preocupación principal, si no exclusiva, de las mujeres. Por eso, esta reforma legal que estoy implementando para la libertad de elección de empleo es un ejemplo de proyectos que desde la Asamblea Legislativa podemos llevar adelante para el empoderamiento económico de las mujeres, cerrando desde la legislación, desde esas reglas del juego, desde el Estado de Derecho en la parte del mercado, temas que todavía generan abiertamente brechas en las mujeres. Muchas gracias.
querida Silvia, toda la razón con lo que nos acabas de comentar y realmente te felicitamos por esa iniciativa de reforma que estás implementando y sobre todo porque sí, aquí estamos planteando dos aspectos, ¿no?, principales. Una, estamos definiéndole a nuestro público qué es el empoderamiento femenino, cómo está viéndose desde el empoderamiento económico de nuestras mujeres a nivel internacional, porque ni siquiera solamente es América Latina esto que estamos analizando, sino a nivel internacional y sobre todo hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué estrategia? Y sobre todo teniendo aquí a dos invitadas, mujeres empoderadas, ¿qué podemos hacer para lograr justo ese empoderamiento económico? Muy bien, querida Cristina, ¿cómo hacemos que más mujeres accedan al empoderamiento económico y el Estado qué puede implementar para ello? Si gustas prender tu micrófono, por favor. Allí vamos otra vez. Gracias. Bien, la permanencia en el mercado laboral, asimismo como el empoderamiento económico de las mujeres, es parte de los objetivos de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030 que creo que todos debemos sumarnos para alcanzar todos los espacios de la sociedad. Por supuesto que el Estado tiene un rol fundamental en generar estas políticas de inclusión social, los incentivos económicos o tributarios que se puede generar a las empresas, pero yo creo también aquí tiene que existir una conciencia de responsabilidad social empresarial, porque también si bien el Estado tiene que, a través de estas políticas públicas que he mencionado, fomentar el empoderamiento económico de las mujeres, no hay que descartar también el trabajo que veo en el Ecuador, en algunas empresas que tienen este componente de capacitar, de incluir, de contratar a más mujeres y de especializarlas en diversas áreas para su permanencia en el ámbito laboral. Lo que decía, la responsabilidad empresarial o responsabilidad corporativa es buscar un equilibrio entre la dimensión cultural, social y medioambiental, entre toda la escala de valor, entre toda la cadena de valor, a todos los actores involucrados, empleados, empleadores, clientes, proveedores, etcétera. Para eso se puede generar protocolos dentro de la propia empresa, como he dicho, estos mecanismos de participación, de capacitación, incluso también de ayuda a aquellas mujeres que están atravesando por situaciones de violencia, de hacer énfasis en, nosotros hicimos una legislación para evitar el tema del acoso laboral, y eso también dejarlo muy establecido dentro de las empresas. Luego también las microempresas dirigidas por mujeres es algo que también creo que tiene que alegrarnos y que tenemos que fomentar, y esto es una responsabilidad por parte de los estados. Sin embargo, por supuesto que está comprobado que no únicamente con la voluntad o el entusiasmo se puede lograr. El Ecuador, por ejemplo, forma parte de los países en la lista de emprendedores y de emprendimientos, pero los que terminan fracasando porque no hay una debida plataforma de ayuda en cuanto a recursos físicos, capacitación, recursos humanos. Obviamente las mujeres se enfrentan a grandes problemas en cuanto al acceso a financiamiento. El derecho al crédito es considerado como un derecho humano. Si yo les comentara cifras en el país, no solamente de la población que no está bancarizada, sino también de esa población que no tiene acceso a crédito y cuántas de esas son mujeres, pues obviamente ya entraríamos en una gran dificultad para el empoderamiento económico de nuestras mujeres. A mí me gusta siempre conversar sobre un ejemplo emblemático en el mundo como es el profesor de Bangladesh, Muhammad Yunus, que es Premio Nobel de la Paz, porque él desarrolló un banco que se llama el Banco Grameen, y además de desarrollar conceptos de microcrédito a mujeres de escasos recursos en el país, él generó todo un sistema financiero, en esto que yo decía que el crédito es un derecho humano fundamental que permite indiscutiblemente a las poblaciones vulnerables salir de la pobreza. Él comenzó creyendo en la mujer, en las mujeres de sectores rurales, pobres, y empezó a entregar este empoderamiento económico a través de estos créditos. Eran las mejores y las más puntuales en pagar, eran las mejores en recibir la capacitación y en dejarse ayudar. Yo considero que el Estado ecuatoriano, y hoy que vivimos una época de recesión por la pandemia, tiene que generar estas ayudas económicas, esta inclusión financiera a nuestras mujeres, pero con la debida capacitación, identificando los distintos sectores, generando estas cadenas de valor, preparándolas
para los distintos desafíos que tenemos. Solas no se puede, la empresa privada también puede participar, las grandes empresas también, de distintos fondos que se pueden construir, pero lo cierto es que sin capital financiero es muy difícil poder hablar de la construcción o el mantenimiento de estos microempresas. Muchas gracias, querida Cristina, por tu aportación. Mucha razón con todo lo que acabas de comentar en cuanto justo a esta parte del derecho humano al crédito. Créeme que habrá muchas mujeres que hasta este momento no tienen ni la mínima idea de que tienen un derecho a que se les otorgue un crédito y que tienen derecho a ser empresarias, a manejar su propia decisión sobre el dinero o en este caso a implementar algo más que no sea las labores del hogar. Muchas gracias. Para ir concluyendo, querida Silvia, de acuerdo a lo aportado en esta mesa, ¿a qué conclusión llegas y qué consejos le dejas a las mujeres? Digo, tenemos aquí a dos mujeres empoderadas, ahora díganme, de acuerdo a lo que hemos platicado, para que ellas se empoderen económicamente, ¿qué les podemos comentar? Bueno, Esmeralda, no solamente a las mujeres, a los estados, a la sociedad, al mismo sector productivo, muchas veces si esos temas no llegan a esas audiencias, pasan invisibilizados, silenciados. América Latina es una región de contrastes y desigualdades, donde coexisten realidades y demandas que son posmodernas, posmaterialistas, con carencias sumamente rudimentarias. El empoderamiento de las mujeres no es la excepción. La nuestra es la región que le dio al mundo la palabra macho en su aceptación de género, un prontuario de instituciones típicamente patriarcales y donde aún predominan valores y comportamientos que están asociados a masculinidades primitivas que lesionan los derechos y las capacidades de las mujeres y también de los mismos hombres. Es una región donde el femicidio cobra la vida de más de 4.500 mujeres cada año y donde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres aún distan de los mejores estándares internacionales. Al mismo tiempo, América Latina ha sido líder en la adopción de algunas medidas para promover la participación de la igualdad de las mujeres, principalmente en política, aprobando desde muy temprano cuotas para los cargos de elección popular y recientemente algunas medidas de paridad en países como Bolivia, Costa Rica, el mismo Ecuador, Nicaragua, México, Argentina, Perú y recientemente Chile. Argentina fue el primer país del mundo en adoptar cuotas de género en la representación legislativa y Ecuador fue pionero en adoptar una paridad vertical, mientras que México aprobó uno de los más ambiciosos marcos regulatorios en esta materia a nivel global, con paridad en todos los órganos del Estado. Sin embargo, claramente, aunque estas cifras han ido mejorando en unas o en otros países de la región, no encontramos aún o nos encontramos aún muy lejos de alcanzar paridad, sobre todo considerando esa gran heterogeneidad que esconden los promedios regionales de nuestros países. Persisten, por tanto, problemas muy graves como violencia política contra las mujeres que se agudiza. Por lo tanto, yo diría que el balance es ambiguo y quisiera ir cerrando con eso. La región merece reconocimiento por la adopción de instrumentos que ha tenido para la inclusión, logros que fueron, y a esto es a lo que quiero llegar, al fruto de un activismo incansable de organizaciones civiles, de mujeres y, ¿por qué no decirlo?, de hombres en tomas de decisión aliados con la equidad, contra obstrucciones recias en espacios de poder. Pero aquí el reto continúa enormemente, donde se tiene que avanzar con esfuerzos, por ejemplo, y diría yo, principalmente en la participación política de las mujeres, para que esa participación en espacios de toma de decisión, como en este caso, ostentando de mi parte la presidencia de la Asamblea Legislativa del primer poder de la República, signifique acceso al poder y a la capacidad de incidir en una agenda pública, promoviendo cambios e intereses que anteriormente no se encontraban debidamente representados. Así yo creo
creo que es un buen momento para ser mujer en política. Como nunca antes tenemos referentes en la historia, mayor participación en los escaños legislativos, pero todavía hay mucho que seguir avanzando desde la sociedad civil, desde la organización civil organizada, desde estas ONGs, desde todo el activismo de mujeres y sobre todo de instituciones públicas que están llamadas a ir incidiendo en esta agenda en muchos espacios, en muchas disciplinas y repito, en audiencias que no hemos llegado, que son puramente en las decisiones económicas. Muchas gracias, querida Silvia, un gran aporte y un gran cierre para tu intervención en esta mesa de análisis. Ahora continuamos con nuestra estimada Cristina Reyes. De acuerdo a lo aportado en esta mesa, ¿a qué conclusión llegas y qué aconsejas a las mujeres para que éstas se puedan empoderar económicamente? 2 minutos, por favor, Cristina. Concuerdo en la importancia de seguir generando esta conciencia de cambio, de transformación y de seguir luchando para acceder a espacios de toma de decisiones para transformar estas estructuras desiguales. Siempre las mujeres activistas, las mujeres que estamos en política, las mujeres que queremos hacer un cambio, utilizamos la palabra luchar. ¿Hasta cuándo luchar? ¿Cuántas han dejado su vida por las grandes conquistas y cambios para poder votar, para poder ser elegidas, para poder tener derechos laborales, para poder tener nuestros proyectos de vida, para poder tomar nuestras decisiones? Pero sí, tenemos que seguir luchando. Yo entre las conclusiones dejo sin duda en que esa lucha nos debe llevar a generar políticas públicas de Estado, no que cambien según migren los gobiernos, sino políticas públicas de Estado, de inclusión económica, social, educativa para nuestras mujeres y para nuestras niñas. La inclusión financiera es fundamental, lo que yo decía, el derecho al acceso al crédito y obviamente la capacitación que deben tener los distintos emprendimientos y modelos de negocios de nuestras mujeres. Es importante también en esta época del conocimiento tener habilidades y capacidades productivas, la apertura de las puertas del financiamiento, ya lo dije, imperativo, buscar el desarrollo y el crecimiento nacional a través de el desarrollo de estas capacidades de las mujeres. Viendo también que además de ir generando liderazgos femeninos en distintos espacios, no solamente los políticos, comunitarios, sociales, las activistas, es muy importante también que en esta lucha estén incluidos esos grandes hombres que tienen conciencia, tener voceros y tener aliados. La educación es fundamental, esa educación desde la cuna para cambiar esos grandes patrones culturales que nos han permitido vivir en esta situación de vulnerabilidad, de pobreza, de discriminación y de violencia. Tenemos que cambiarlos y, por supuesto, los currículos educativos también tienen que incluir estos temas de enfoque de género, temas medioambientales, de convivencia pacífica, etc. Las tecnologías disruptivas tienen que ser también parte de las habilidades y destrezas que hay que desarrollar en nuestras niñas y en nuestras mujeres. Así que bien, finalmente, como conclusión, obviamente decir que el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Esto, por supuesto, permite mujeres con mayor autonomía para la toma de decisiones, para impedir cualquier clase de subordinación que condicione sus expectativas de vida, sus proyectos de vida y su calidad de vida. Y por último, para finalizar y agradecer obviamente la invitación, el empoderamiento económico de nuestras mujeres es un requisito indispensable para el avance político, social y económico y cultural de todos nuestros pueblos. Muchas gracias, querida Cristina, por tu aporte. De igual manera, querida Silvia, la verdad es que nos quedamos todavía con muchas ideas, que esto lo podríamos alargar bastante tiempo. Pero bueno, para ya cerrar nuestra mesa, nos llevamos su mensaje, parte de lo que decían. Una, pues el crédito como un derecho humano. 2, empoderamiento político de las mujeres para que esto repercuta en el empoderamiento económico. También la educación para las mujeres, para que éstas comprendan que de la mano viene el empoderamiento económico y sobre todo que esto es un reto no nada más de las mujeres, que eso nos quedó muy claro con lo que nos comentó Silvia, que nos dice, bueno, es que incluyamos al Estado, las políticas y a nuestros
hombres que se puedan adentrar en todo ello y vayan también de la mano y se sientan parte de todo esto que se debe generar. El crecimiento de la mujer es un crecimiento para todos, en todos los sentidos. Pues les agradezco mucho su participación realmente en esta mesa de análisis de empoderamiento, ¿verdad? Empoderamiento económico de las mujeres en el centro de las discusiones económicas y sobre todo su tiempo. Sabemos que son mujeres sumamente ocupadas, pero el día de hoy lo dedicaron para WEF Ecuador. Muchas gracias y hasta pronto, estimadas amigas Silvia y Cristina. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo.